monocitos, eosinófilos y unos que son unos bichos raros que se llaman basófilos. Que en el mundo entero pues se le toma poco en consideración, pues son raros. En todas las especies. En el ser humano cuando uno ve por ejemplo un basófilo hay que alarmarse. Pero en un perro también, porque son muy raros. ¿Okay? Entonces, básicamente las 5 líneas son neutrófilos segmentados o los neutrófilos, estamos hablando, considerando que son los maduros, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. La función de cada una de estas líneas está bastante delimitada, bastante demarcada. Sin embargo, ellos en algunas ocasiones se intercambian las funciones y pueden ir en contra de algunas otras células que no son las que históricamente se les ha asignado. Por ejemplo, los neutrófilos contrarrestan qué tipo de patógenos. Bacterias. Bacterias básicamente. ¿Okay? Los linfocitos, ¿qué tipo de patógenos? Puede servir a la enfermedad. Más que todo virus y algunas otras células que puedan contrarrestar. Los monocitos tienen una función mixta. Ellos son presentadores de antígenos y también son macrófagos que pueden fagocitar bacterias, restos de virus, sustancias químicas, moléculas, etc. Es decir, que los monocitos tienen una función mixta. ¿Okay? Es una de las células más versátiles que hay, los monocitos. Eso se ha descubierto en el transcurso del tiempo. Los eosinófilos, ¿para quiénes combaten? Básicamente parásitos. Pero son desarrolladores o generadores de alergias, de procesos alérgicos. Producción de histaminas, todo eso. ¿Okay? Sin embargo, su función principal es la de destruir parásitos. Y los basófilos, que son muy raros, no tienen una función muy específica, porque al ser muy extraños, pues no se conoce muy bien sobre su función. Sin embargo, también tienen una función mixta. Pueden funcionar contra parásitos y también intervienen en procesos alérgicos. Y también, como les dije, cuando se observan basófilos en sangre circulante, hay que considerar algo extraño, porque ellos son tan raros que cuando aparecen en sangre circulante, pues significa que algo no muy normal está ocurriendo. ¿Ok? Entonces, cuando veamos estos basófilos, pues los tengamos en cuenta. Yo tengo 30 años aquí, hemos visto basófilos 2 o 3 veces, si acaso. Que sí hemos visto. ¿Sí? Sobre todo cuando yo era becario docente que veía 60 muestras al día hasta las 7 de la noche, pues yo llegué a ver basófilos. Después de eso, que ya mis labores disminuyeron en intensidad, pues fue más difícil ver esos basófilos. Sin embargo, de vez en cuando se puede observar. En todas estas líneas celulares hay células inmaduras. ¿Okay? Entonces, en los neutrófilos tenemos líneas inmaduras, como por ejemplo los neutrófilos en banda, los neutrófilos metamielocitos, los neutrófilos mielocitos, promielocitos, mieloblastos, etc. ¿Okay? En los linfocitos también tenemos estadios inmaduros,
se le llamaría linfocitos inmaduros. Pero también tenemos linfoblastos, ¿okay? Que es la célula más inmadura de la línea de los linfocitos. ¿Okay? Igual en los monocitos nosotros podemos tener monoblastos, por ejemplo, que son células nucleadas y con nucleolos. ¿Okay? El blasto, el sufijo blasto denota la célula más inmadura de una célula. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros oímos hablar de linfoblasto, es el más inmaduro de los linfocitos. Cuando oímos hablar de blastos en neutrófilo, nosotros sabemos que es el neutrófilo más inmaduro, y así con todas las líneas celulares que existen. ¿Okay? Entonces, blasto denota una célula muy inmadura, la más inmadura de la célula. ¿Okay? Entonces, las células sanguíneas, o sea, técnicamente se reconoce de esa manera, ¿okay? Se maduran de izquierda a derecha. Entonces, cuando nosotros hacemos una escala de maduración, a la derecha están las células maduras y más a la derecha de la madura están las células bien, que más adelante vamos a hablar de eso. Y hacia la izquierda de ese proceso están las inmaduras. ¿Okay? Es decir, que los blastos están aquí y los neutrófilos segmentados están aquí. Eso es importante que lo entendamos cuando analicemos cuál es la cinética de los leucocitos, ¿okay? Cómo se mueven los leucocitos, cómo actúan los leucocitos, cómo es que funciona el sistema de defensa. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros tenemos en ese proceso células inmaduras circulando en sangre, porque es lógico que haya células inmaduras en médula ósea y en algunos ganglios, ¿okay? Pero circulando, la mayoría de las células circulantes deberían ser maduras, ¿okay? De lo contrario, estamos hablando de desviación a la izquierda. La célula que se toma como base para esto de la desviación a la izquierda es el neutrófilo, entendiéndose que en todas las líneas celulares existe o puede existir desviación a la izquierda. Entonces, cuando hablemos de desviación a la izquierda, nosotros vamos a hablar básicamente de los neutrófilos, pero considerando que en todas las líneas celulares hay desviación a la izquierda, porque en todas las líneas celulares aparecen células inmaduras en sangre circulante. ¿Okay? Entonces, cuando tengamos linfocitos inmaduros en sangre circulante, podemos considerar que hay una desviación a la izquierda de esos linfocitos, ya que son inmaduros. ¿Okay? Recordemos que el proceso de maduración va de izquierda a derecha. Es la forma para hacerlo, la explicación pues, más entendible. ¿Okay? Y repito, la línea celular que nosotros consideramos para definir todo este proceso es el neutrófilo. ¿Okay? El neutrófilo que funciona contra bacterias básicamente. ¿Okay? Entonces tenemos desviaciones a la izquierda, incluso hasta de los basófilos. Lo que pasa es que son tan raros pues que ver un basófilo maduro es raro. Imagínense lo raro que sería ver un basófilo inmaduro. ¿Okay? Entonces, más adelante
vamos a ir precisando qué tipo de desviación a la izquierda. Hay varios tipos de desviación a la izquierda. ¿Okay? Más adelante vamos a ir considerando lo que significa ese proceso. ¿Okay? ¿Preguntas aquí? Estamos comenzando así. Vamos a salir un rato más tarde y cuando regresemos vamos a colocar aquí en el video BIM para hacerlo ya más demostrativo. ¿Okay? Con esto no hay dudas. Esta es una pequeña introducción al tema. Fíjense. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando, no sé, ingresa un virus o una bacteria? Por ejemplo, una infección toxoalimentaria, por ejemplo. Nos comimos algo dañado, como se dice por ahí, ¿no? ¿Cómo es? Biches, ajá. Sí, muy coloquial esa expresión. ¿Ok? Pero no solamente que puede estar dañado, sino que solamente con estar contaminado, con una contaminación cruzada, ya está, sin que el alimento esté dañado. ¿Sí entendemos eso? Si yo tengo un pedazo de pollo aquí, cocido, y utilizo un cuchillo para cortar un pedazo de pollo crudo, y luego ese cuchillo que usé para cortar el pollo crudo lo utilizo para cortar el pollo cocido, hay una contaminación cruzada. No está dañado, no está piche, pero sin embargo nos podemos contaminar y tener una infección toxoalimentaria. Ese tipo de cosas la deberían manejar los restaurantes. Sin embargo, a veces se ven contaminaciones cruzadas en algunas ocasiones y la gente se enferma y aparentemente no se sabe por qué, por mal uso de toda esta cadena. Las tablas, por ejemplo, cuando usted usa una tabla para un pollo crudo y la misma tabla para el pollo cocido, evidentemente se le va a contaminar. ¿Okay? Incluso ahora se sabe que si usted cocina un alimento y lo deja fuera de la nevera por más de 2 horas, ahí pudiera haber contaminación cruzada con el ambiente. Es decir, si cocinamos un pollo, lo horneamos completamente horneado y lo dejas más de 2 horas afuera, ya ahí en ese pollo están creciendo bacterias. Ahora, nosotros somos muy resistentes, porque yo conozco casos y tengo una guerra con las muchachas que trabajan en mi casa, de no dejar cosas así por tantas horas. Sin embargo, a veces me descuido y me doy cuenta que es por 4 o 5 horas y no nos pasa nada. Bueno, es que nosotros tenemos una resistencia generada por todas esas cosas increíble. Entonces somos inmortales casi, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, cuando ingresa una bacteria a nuestro sistema, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tienen que movilizarse leucocitos para destruir o intentar destruir esa bacteria, porque si no se sale de control y la bacteria nos puede matar. O sea, afortunadamente están los leucocitos y están los antibióticos, que muchísima gente, mi abuela materna, mi mamá mi abuela murió cuando mi mamá tenía 3 años, prácticamente no la conoció. Y tuvo que quedarse con una hermana mayor y se murió de neumonía o pulmonía, como se llamaba en aquella ocasión. Imagínense ustedes, hace, no sé, 100 años, 100 y pico de años. Cuando esa gente de afuera llegó, tal, porque nosotros somos orientales.
Entonces, mi abuela materna murió de pulmonía, como se decía. Imagínense ustedes, ¿quién se muere? Es difícil que alguien se muera de neumonía. Pero ¿qué pasa? El diagnóstico, tratamiento, hace 100 años, pues, y de gente que no había desarrollado mucho las defensas porque su papá venía de afuera y llegó ahí y, bueno, no tenía muy desarrollado sus defensas, ¿no? De por allá de unas islas. Entonces, cuando ingresa una bacteria, ¿okay? Nosotros tenemos, esto se los voy a mostrar más adelante, nosotros tenemos un vaso sanguíneo. En ese vaso sanguíneo, por supuesto, existen todas las células sanguíneas, plaquetas, eritrocitos, leucocitos en general, ¿no? Entonces, en ese vaso sanguíneo, la presión de la sangre, el torrente circulatorio, empuja las células. Por todo el sistema. Sencillamente porque hay una presión de la sangre que es generada en el corazón. Eso hace que haya células viajando por todo nuestro sistema. Eso incluye plaquetas, eritrocitos y leucocitos. ¿Cuál es la función de las plaquetas, por ejemplo? Coagulación. ¿Ok? La plaqueta actúa en el proceso de coagulación. Donde quiera que haya una ruptura del endotelio, empujadas por el torrente circulatorio, aquí llegan las plaquetas, se adhieren, se agregan e intentan parar ese flujo que pudiera ir al exterior del vaso, ¿okay? Porque actúa en el sistema de coagulación. Los eritrocitos que circulan llegan a todas las células, gracias a Dios, de nuestro sistema e intercambian. ¿Qué es lo que intercambian? Oxígeno. ¿Y qué sustancia intercambia el oxígeno? Dióxido de carbono. Okay. Entonces, respiramos porque esos eritrocitos nos llevan el oxígeno a toda la economía, a todo el sistema. Todo eso va en el sistema sanguíneo, en los vasos sanguíneos, en el sistema de vasos sanguíneos, de capilares, etc. ¿Okay? Y los leucocitos también viajan cuando se produce el ataque, por ejemplo, de una bacteria en un sitio, una cavidad, por ejemplo. Cualquier cavidad, torácica, abdominal. ¿Qué otras cavidades hay? Torácica, abdominal y la pélvica. ¿Ok? En cualquiera de esas cavidades que exista la invasión, que ocurra la invasión de una bacteria, hay cierta cantidad de esos leucocitos que van a llegar aquí. Ese proceso se llama desmarginamiento. Que se llama desmarginamiento, porque estas células, al viajar, que son las viajeras, llegan cerca del sitio de la infección, se adhieren al endotelio y pasan a través de él.
proceso se llama desmarginamiento. Pero aquí no solo llegan los que están circulando, sino que hay otras células que aquí están marginadas. Entonces, esa combinación de la célula que viaja con la que está marginada al pasar hacia la cavidad se llama desmarginamiento, desmarginación. Permiso. ¿Qué pasó? Es que tengo una emergencia. Dele pues. ¿Y el celular? ¿Y el celular? ¿Se lo llevan después? ¿Y este es de No, quién? no. El mío también. Ah, también es de ella. O sea, estamos grabando ahí. Sí. Si es Omaira, si es la profesora Omaira, No, de- vamos en vivo, dejaría. Ah, estamos en vivo. Ya. ¿Ok? Entonces, cuando hay aquí un proceso inflamatorio, infeccioso, se mueven infinidad de mecanismos para producir este movimiento, llegar aquí y tratar de eliminar esa bacteria que está en esa cavidad. ¿Ok? Entonces, una vez que este movimiento se realiza, estas bacterias que intentan ser destruidas por los leucocitos que llegan aquí, que se dice que son neutrófilos segmentados en primer lugar, empiezan los neutrófilos segmentados a morir aquí, a destruirse aquí. ¿Ok? Porque ese es un proceso, es como una guerra, mueren de lado y lado. Mueren bacterias, pero también mueren neutrófilos segmentados. Y los neutrófilos segmentados, al destruirse y al destruir bacterias, generan sustancias quimiotácticas. Infinidad de sustancias quimiotácticas. ¿Okay? Desde el semestre pasado, pues, lo estoy haciendo muy básico esto porque nos interesa que ustedes sepan más del proceso en general. Si ustedes quieren, busquen por internet esas sustancias quimiotácticas, que son montones de ellas. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa cuando se destruye la bacteria y produce estas sustancias quimiotácticas? Que eso genera un efecto, ¿ok?, que activa o estimula, es decir, genera un estímulo para otras células y que lleguen a ese mismo sitio. ¿Okay? Entonces, en ese proceso en el que se están destruyendo bacterias y se están destruyendo neutrófilos segmentados, y esas sustancias que son quimiotácticas, que generan una respuesta, ¿ok?, funciona como una retroalimentación o realimentación. ¿Qué significa eso? Que a medida que se van destruyendo aquí células, otras van llegando. Pero ese proceso no puede ser infinito, porque nosotros tenemos números finitos de neutrófilos segmentados. O sea, nosotros tenemos un número por milímetro cúbico de neutrófilos segmentados. Por lo tanto, al disminuir ese número de neutrófilos segmentados, tenemos que ir hacia otro proceso. ¿Y dónde va ese otro proceso? Hacia la médula ósea. ¿Qué hay en la médula ósea? Y ahorita le vamos a poner a cada una de esas poblaciones un nombre que lo tiene. ¿Qué hay en médula ósea? ¿Qué tenemos? Células inmaduras. Bueno, células madres hay, pero también hay células inmaduras. De todas las líneas celulares, de las plaquetas y de los eritrocitos.
En caso de que este proceso produzca un daño endotelial, por cierto, tengo un grave problema de los cornetes. Antes de salir de vacaciones para mi tierra, fui al otorrino y en mi futuro está una cirugía. Eso me preocupa un poquito porque tengo que coordinar con el cirujano la cirugía. Tengo los cornetes que más grandes no pueden estar. Se quedó sorprendido el médico. Grandísimo. Menos mal que esa cirugía va a ser con láser, porque yo tengo una sobrina que se lo hicieron clásica con... Así como se destruyen neutrófilos segmentados y se necesita que más de ellos lleguen, si hay un proceso inflamatorio, en todos los procesos inflamatorios producidos por virus o bacterias, se movilizan plaquetas. ¿Ok? Si nosotros tenemos también un número finito de plaquetas que está entre 200 y 400 mil, 180, 390 mil en un perro, y en nosotros es más o menos igual, ¿verdad? Al disminuir ese número, porque se necesitan muchas para agregarse y adosarse a ese endotelio y evitar que haya más daño endotelial, y ellas disminuyen su número. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la médula ósea, y en la médula ósea hay plaquetas inmaduras que son de mayor tamaño. Generalmente las plaquetas inmaduras son de mayor tamaño. Ojo, todas las células cuando se desvían a la izquierda son de mayor tamaño. Esa es una de las claves para saber cuándo una célula es inmadura. Todo eso, bueno, si pudiéramos hacerlo, lo vamos a hacer con los microscopios, para que ustedes por lo menos vean todo ese proceso. Entonces, ¿qué ocurre cuando la médula ósea es estimulada para liberar plaquetas? Que en principio ella tiene almacenadas plaquetas maduras. Y lo primero que va a liberar son plaquetas maduras, para que vayan aquí. Solo que si ese proceso continúa, insisto, no puede ser infinito ese proceso, la médula ósea va a tener que liberar plaquetas, ¿cuáles? Las inmaduras, que son células más grandes. Entonces, cuando nosotros tenemos macroplaquetas abundantes en sangre circulante, significa que en algún lado hay un proceso inflamatorio que está afectando el endotelio vascular. Por eso vemos plaquetas más grandes. Fíjense que estoy combinando información con todas las células. Ahora, aquí hay un proceso inflamatorio. Y esos procesos inflamatorios severos en esas cavidades también pueden producir destrucción de eritrocitos o disminución del número de eritrocitos circulantes. Ellos circulan, y si el número de eritrocitos también es finito y ellos disminuyen su número, y la disminución del número de eritrocitos se llama ¿ah? ¿Cómo se llama la disminución del número de eritrocitos? Ajá, pero técnicamente, ¿cómo se llama ese proceso? Anemia. Es así, pero el término técnico general que se utiliza es anemia. Porque en la anemia no solo disminuye el número de eritrocitos, sino que también disminuye el tamaño de la célula. Es decir, a veces es un poquito complejo entender cómo funciona la anemia, porque la anemia no solo incluye un valor bajo de eritrocitos,
sino que también puede incluir una disminución del tamaño de la célula y una disminución de la concentración de hemoglobina en el interior de la célula. Cuando veamos eritrocitos vamos a considerar todos esos. Entonces, si tú hablas de eritropenia, ¿ok? No necesariamente genera anemia, porque si es solo la disminución del número, ¿ok? Y de pronto esas células son gigantes, más grandes, de pronto el hematocrito va a estar normal. O sea que son situaciones raras, pero que pudieran ocurrir. Pero el término que se aplica es anemia. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros disminuimos o nos disminuye el número de eritrocitos circulantes, la médula ósea primero que libera los eritrocitos almacenados que estén maduros. Cuando se le acaban los maduros es que comienza a liberar eritrocitos inmaduros. Entonces, cuando nosotros veamos eritrocitos gigantes e incluso nucleados, ya sabemos que la médula ósea está produciendo o funcionando más aceleradamente. Entonces, en las anemias responsivas o regenerativas, nosotros podemos observar macrocitos con eritrocitos nucleados. Eso me está informando que la médula ósea está haciendo su trabajo. Ya está. ¿Ok? Claro, tenemos que incluir el cálculo del BCM, CHCM, del hematocrito, de la concentración de hemoglobina, para ver si realmente la médula está haciendo su trabajo o no. Si la médula está haciendo su trabajo, la anemia es responsiva, ¿okay? O regenerativa. Cuando veamos eritrocitos, el tema, pues vamos a hablar con más detalles sobre eso. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando son leucocitos los que necesitamos? Que nosotros tenemos una población o pool, en inglés, circulante. ¿Qué es cuál? Se llama pool circulante porque es el que empuja la fuerza, la presión de la sangre. Se llama pool circulante. Pero también hay una población de neutrófilos y de células en general que están adosados al endotelio, entonces ese se llamará pool marginal. Ya tenemos dos. En sangre hay pool circulante y pool marginal. En médula ósea tenemos el pool de almacenamiento o almacenaje, pero también tenemos un pool de maduración. Esto es a rasgos generales, en rasgos generales. ¿Qué pasa cuando este y este disminuyen su número? Tenemos que ir ahora hacia la médula ósea. ¿Ok? Se mueve el pool circulante, llega aquí, se desmargina y destruye células, destruye bacterias. Las que están aquí, que son atraídas por diapédesis, se mueven, se desmarginan, van aquí y destruyen la bacteria. ¿Okay? Entonces tenemos un pool circulante y un pool marginal que se unen para llegar a ese sitio, a esa cavidad donde está ocurriendo el proceso inflamatorio. ¿Okay? Insisto con lo de finito. Este es un número finito y esto tiene un número finito.
Por lo tanto, estos procesos, al continuar, y por eso existen los antibióticos, ¿qué hacemos con los antibióticos? Cortar este proceso, porque este proceso no puede ser infinito, porque no tenemos números infinitos de leucocitos. Entonces, gracias a Dios ahora, lo que les decía, mi abuela murió de pulmonía, como se decía antes. ¿Por qué? Porque quizá no consiguieron el antibiótico para ponérselo, inyectárselo o lo que sea. Y bueno, ese proceso se hizo infinito, ¿verdad? Me refiero al proceso inflamatorio en pulmón, pero al perder estas poblaciones, pues ya sabemos lo que va a pasar. ¿Okay? Una infección severa, septicemia, etcétera, etcétera, que fue lo que le pasó a la abuela. ¿Okay? Entonces, cuando yo necesito más células aquí y ya tengo menos de estas y de estas, ¿hacia dónde vamos? Recordemos, pool, vamos a ver, pool, circulante, no, circulante. ¿Qué hay en el pool circulante, básicamente? ¿Qué tipo de célula? Es decir, neutrófilos, Maduros. pero esos son maduros o inmaduros. Maduros. Uy, suena extraño. No tenemos sino que usar la expresión. ¿Cómo hacer? ¿Y en el pool marginal? Los mismos maduros. Maduros Está debiendo a la epidemia. También son maduros. ¿Y en el pool de almacenaje qué hay? Maduros. Solo maduro. ¿Qué dicen? ¿Eh? Mixta, porque en el pool de almacenaje hay maduros que son, por ejemplo, neutrófilos segmentados, pero también pueden haber neutrófilos en banda y uno que otro neutrófilo metamielocitos. Como esto se trata de gasto de energía y consumo de energía, de ATP, todos nuestros procesos tienen que ser muy eficientes para evitar que todo nuestro ATP, toda nuestra energía que circula por nuestro cuerpo, que se produce en nuestro cuerpo, se gaste aquí. Esos son procesos que deben ser muy eficientes para que el consumo de energía sea mínimo. Entonces, ¿qué hace en primera instancia la médula ósea para ahorrar energía? Libera primero las maduras. ¿Por qué libera primero las maduras? Porque son las que están en mayor proporción en ese pool de almacenamiento, de almacenaje. Pero también hay otras razones. Ella libera los neutrófilos segmentados primero, porque los neutrófilos segmentados tienen el 100% de su capacidad fagocítica. Por esas dos razones. Porque son los más abundantes y porque son los que tienen el 100% de la capacidad de fagocitar esa bacteria que está en esa cavidad. Esas son dos razones. Una, ahorro de energía, y porque son las que mejor fagocitan a esas bacterias. ¿Ok? Entonces las primeras
que se liberan son neutrófilos secundarios. Pero si este proceso continúa, ahora la médula ósea, que ya tiene menos de estos, va a liberar ¿cuáles? Los que siguen, neutrófilos en banda, para seguir consumiendo poca energía, ¿no? Entonces, ahora libera un poquito de segmentados y libera ahora las bandas para tratar de mantener un número normal de leucocitos circulantes. Por eso les digo, gracias a Dios existen los antibióticos que nos ayudan a mantener ese número circulante. Ustedes han escuchado de las leucopenias, ¿verdad? Una leucopenia es grave cuando hay un proceso infeccioso, porque la leucopenia implica que hay menor número de células defensivas y mayor número de bacterias, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos leucopenia en un paciente, es un mal indicio y tenemos que aplicar los correctivos necesarios, que es un tratamiento con antibióticos, que es lo que generalmente se utiliza. ¿Ok? Entonces, una vez que se libera esta, ¿qué dijimos que había? Desviación. ¿Sí se puede aquí? A la izquierda. Leve. Entonces, ¿cuál es la desviación a la izquierda leve? Una desviación que incluye un proceso que incluye neutrófilos segmentados y neutrófilos segmentados. Entonces, tendríamos una desviación a la izquierda leve. Solo incluye segmentados y bandas. Si este proceso aún continúa, la médula ósea ya no va a liberar del pool de almacenaje, sino que ahora va a movilizar los que están en maduración para tratar de equiparar el número de células circulantes. Insisto, que si no lo logra, habría que utilizar antibióticos. ¿Okay? Entonces, en ese pool de maduración, en este pool de almacenaje, todavía pudiera haber metamielocitos. Perdón. ¿Ok? Pero entonces, cuando ya aparecen los metamielocitos, ya se los voy a escribir. Entonces, tendríamos una desviación a la izquierda moderada, que incluye oído, neutrófilos segmentados, neutrófilos en banda y neutrófilos metamielocitos. Eso sería una desviación a la izquierda moderada. Oído, sobre todo cuando vayamos a hacer el taller de identificación de bacterias, que, bueno, ojalá podamos hacerlo, yo espero que sí. Si no hay esta, no puede haber. No sé si me explico. Si ustedes identifican estas, sin identificar esta, ahí hay algún error. ¿Por qué? Porque la médula ósea no se va a saltar el proceso y va a liberar primero metamielocitos a banda. ¿Me explico? Porque, insisto, esto se trata de un proceso de ahorro de energía y de capacidad de fagocitosis. Así como les dije que el neutrófilo segmentado tiene el 100% de la capacidad fagocítica, los que están a la izquierda de ellos tienen una capacidad muy limitada de fagocitosis. Entonces, ¿qué pasaría si la médula ósea se vuelve loca? Algo así, ¿no?
y libera primero estos que estos tienen menos capacidad fagocítica que y este menos que este. Entonces no tiene sentido que la médula, que ya sabe lo que tiene que hacer y que tiene que ahorrar energía y sabe cómo funciona genéticamente, ¿ok? Tiene que liberar primero estos que tienen un poquito más de capacidad fagocítica que esta y luego estos, si no hay otra alternativa. Entonces, insisto, para que sea moderada, ¿verdad? Tiene que tener segmentados, bandas y metamielocitos. ¿Por qué? Porque este es un proceso continuo, lógico. No puede haber primero esto y luego esto, porque estos son más inmaduros que estos y tienen menor capacidad fagocítica que esto y que esto. Entonces, por si acaso, y eso me pasó a mí cuando estaba nuevecito ahí como becario docente, que a veces la profesora, la jefa, severísima, la profesora Cruz María, que nos dio clase a nosotros, pero como una observación técnica, más que de identificación. Es decir, primero tenemos que ver que si todo lo estamos identificando tenemos un problema. ¿Ok? Ahora, ¿por qué pasa eso de identificar uno y el otro no? Porque los confundimos. Y yo ahora más adelante, después que salgamos, voy a intentar aclararles un poquito de por qué podemos confundir estos con estos. Podría pasar también porque es una etapa muy avanzada y ya en mayor cantidad los otros. ¿Cómo? Que sí podría pasar que ya estén en un estado avanzado de proceso infeccioso y que estén en más cantidades los últimos, los metabelocitos. Sí, claro. Pero tú dices que solo haya metamielocitos y no haya banda. O sea, Eso que sería muy raro. Estadísticamente eso no creo que sea posible, porque es como les digo, estos procesos son continuos y uno detrás del otro. Es raro que la médula ósea pudiera liberar montones de metamielocitos y no banda. ¿Existe una patología que pueda hacer eso posible? No. O sea, Claro. yo veo el microscopio y metamielocitos y ya doy por hecho que hay Este es un proceso que se produce en médula ósea y el proceso va de izquierda a derecha. La médula ósea no se puede saltar ese proceso de maduración porque primero está el blasto a la izquierda, que es una célula gigante con núcleo y nucleolo. Para que esta célula llegue a ser neutrófilo segmentado y pasar por todas esas etapas, esa es una etapa continua, no te puedes saltar de aquí para banda. ¿Me explico? O para metamielocito. Es un proceso continuo. No tiene sentido que se salte a otra etapa. ¿Por qué? Porque, como les digo, la médula ósea está diseñada genéticamente para ahorrar energía y para saber que tiene que ser en este orden, sobre todo por la capacidad de fagocitosis. Si ella libera los más de los que tienen menos capacidad de fagocitosis, sería un desastre, que no tiene sentido. Entonces, para contestarle, en biología, en estas cosas, nada es absoluto y nada es cero y nada es imposible, pero por lo que yo manejo y la información que hemos manejado todos estos años, sería rarísimo y de hecho no lo vemos nunca, en ningún caso. Para que exista la moderada, primero está la banda y luego el metamielocito. O sea, no hay moderada solo con metamielocito. Porque como es una cuestión técnica de identificación, tú los estás reportando como metamielos, pero es porque los confundes con las bandas, o sea, o las bandas con los metamielos. O sea, es una cuestión técnica, ¿ves? Es una cuestión técnica. Pero de que tiene que haber bandas, tiene que haber.
No sé si respondo esa pregunta. O sea, no hay una patología que diga, no, va a liberar pura metamielocito. No, eso no existe. Eso no existe. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos el pool de almacenaje, en ese pool de almacenaje tenemos bandas y metamielocitos. ¿Ok? Los que son más inmaduros pudieran estar algunos aquí listos para salir, pero la mayoría están en el pool de maduración, que son los promielocitos y los mieloblastos. ¿Ok? Esos están en el pool de maduración. Cuando la médula ósea tiene que liberar los del pool de maduración, entramos a una desviación a la izquierda severa. ¿Qué contiene la severa? Fíjense que se los estoy poniendo así para eliminar la expectativa de que pudiera haber una sola y a la otra no. No funciona así. Y yo se los estoy colocando. En la severa siempre tiene que haber neutrófilos segmentados. Siempre tiene que haber neutrófilos en banda. Siempre tiene que haber neutrófilos metamielocitos y siempre tiene que haber mielocitos. Ahí ya va, tomate, tiro todo lo que tengo. Sí. Estos ya prácticamente no fagocitan. Entonces, es un problema complejo cuando la mayoría de las células son inmaduras. Porque la capacidad de fagocitosis es muy disminuida en tanto la célula sea más inmadura. O sea, que se vaya más a la derecha, a la izquierda. ¿Ok? Entonces tenemos 3 tipos básicos de desviación a la izquierda. Desviación a la izquierda leve, moderada, severa, y también tenemos una desviación a la izquierda extrema. Esa desviación a la izquierda extrema, que es rara en estos casos de inflamación o de infecciones bacterianas, implica que en esa desviación a la izquierda extrema haya todas esas células o estadios celulares anteriores, pero que predominen las más inmaduras y que observemos blastos. Entonces, las desviaciones a la izquierda extremas se dan no en procesos infecciosos bacterianos, sino en procesos malignos. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros observamos muchos blastos, y eso tiene que ser un porcentaje, bueno, cuando esto era normal y teníamos un país, pues hasta eso lo hacíamos. Todo eso se lo explicábamos. Ahora ni tiempo tenemos, desgraciadamente. Entonces, cuando nosotros tenemos en sangre circulante las células más hacia la izquierda, eso se llama desviación a la izquierda extrema. Que tengamos un 1%, 2%, 3% de blasto. Ya eso nos llama la atención y ya eso sería una extrema. Pero insisto, esas desviaciones a la izquierda no se dan en simples infecciones bacterianas. Es indicio de algún proceso maligno. ¿Cómo se llaman los procesos malignos en sangre circulante? Leucemia. ¿Quién iba? Estarían entonces los maduros y los inmaduros.
Sí, siempre habrá maduros, insisto, en la extrema está este, y los más inmaduros, o sea, blastos o promielocitos. Pero debería haber un porcentaje estimado en 0,5, 1%, 2%, que puede llegar hasta 3%. Cuando nosotros tenemos el 3% en sangre circulante de blastos, por ejemplo, ya eso no sería una simple infección bacteriana, eso es un proceso leucémico, un proceso maligno. ¿Okay? Les estoy dando unos porcentajes estimados al azar, no necesariamente tiene que ser así. Pero la otra parte, dime. Y en el caso que usted dijo que de la moderada, si no había metamielocito, si no había Otra pregunta. ¿cómo se llama? En la severa, Ajá. está metamielocito y mielocito. Si no Ajá. hay metamielocito, puede haber mielocito. ¿Cómo? Si no hay metamielocito en la severa, Tiene que haber metamielocitos. Y tiene que haber mielocitos. Y tiene que haber promielocitos y luego mieloblastos en la extrema. ¿Sí? Es que hemos estado hablando toda la mañana de un proceso continuo, lógico. No puedes tener, para contestarte tu pregunta, no puedes tener mielocitos sin metamielocitos. Técnicamente, ¿qué es lo que ocurre cuando eso se reporta? Si estás confundiendo esto con esto. O sea, es la parte técnica. Profe, la severa y la extrema pudieran sugerir entonces pronóstico reservado. Pudiera ser, eso lo vamos a tratar más adelante. No necesariamente. Ojo, nosotros con una desviación a la izquierda leve, donde solo tengamos segmentados y bandas, puede haber un pronóstico reservado. No necesariamente tiene que ser severa o extrema para dar ese pronóstico. Si tú tienes una desviación a la izquierda leve, donde haya 40% de bandas y tengas 3.000 o 4.000 células blancas, cuando tiene que ser 7, 8.000, eso es un pronóstico al menos reservado. O sea, que todo depende de las circunstancias y de los números que tú observes en ese paciente. ¿Ok? Entonces, cuando yo necesito más aquí, la médula ósea me los envía. Disculpe, ¿puede repetir el nombre de lo que viene después de mielocitos en la división extrema? Ah, claro, es que ya se lo voy a poner aquí. Promielocitos. Entonces, para que nos entendamos, lo que pasa es que no lo copié aquí. Aquí habría segmentado, bandas, metamielocitos, mielocitos, ya va, promielocitos, mieloblastos. Oído, perdón. Ese es el último. Este es el blasto es la célula más inmadura de todas las células aquí. ¿Ok? Eritroblasto es la célula más inmadura de los eritrocitos. ¿Ok? Linfoblasto es el más inmaduro de los linfocitos. Oído, que para estas extremas, como les había comentado, tiene que haber un porcentaje importante que puede ir de
0,5 al 3% de las células, que es lo que ocurre en las leucemias. Más o menos de 0,5 a 3% del número de esas células neutrofílicas. Entonces tendríamos una leucemia mieloide. No sería solo un proceso infeccioso bacteriano. ¿Ok? Les aclaro esto porque no es que solamente vamos a ver, con solo observarla ya decimos que es una leucemia. Es lo que quiero que nos entendamos, ¿no? Tiene que haber un porcentaje de esas células que nos indique que eso pudiera ser una leucemia. Pero lo que pasa es que yo me río porque es que esto se complica a medida que hablamos, se va complicando más. Y por eso es importante que tengamos los microscopios. Yendo más allá, no solamente es el porcentaje, sino la forma de esas células. Porque cuando estamos hablando de tumores, de leucemias, ¿qué pasa en esos casos malignos? Que el tamaño, la forma, el núcleo, el nucleolo, vacuolas, montones de cosas que varían en esa célula. Que se amolde una con otra, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el amoldamiento. ¿Qué es el amoldamiento? Esto. Que haya dos células y una se amolde a la otra y hagan, eso se llama amoldamiento, ¿no? De células muy maduras, que también nos indica, pero existen también las vacuolas, los gránulos, el nucleolo, la cromatina dispersa, las células gigantes, etcétera, etcétera. El color, la basofilia, es decir, les estoy adelantando eso, no solo observar esto, o solo observar las células. Primero tiene que haber un número, porcentaje, y después analizar cuál es la forma de esas células. O sea, es muy complejo. Y es así porque no es fácil llegar a un diagnóstico de un tumor, de leucemia. Eso es muy complejo. Se hacen tinciones especiales, se hace ADN, se hace cualquier cantidad de estudios que nos permitan saber si realmente esa célula es maligna o no. Ojo con eso. O sea, lo estamos viendo aquí y pareciera muy sencilla, pero muy sencillo el asunto, pero no lo es, no lo es. Aparte que consideremos que si un hematólogo se equivoca y da un diagnóstico de leucemia, pues las consecuencias que pudiera traer eso serían, bueno, pues desastrosas. Entonces, para eso existen, gracias a Dios, los protocolos, y por eso a veces ustedes oyen por ahí, no, bueno, que el patólogo clínico, el patólogo tomó las células o un tejido, entonces se lo pasó al anatomopatólogo, pero entonces el hematólogo también se implica y entre todos dan un diagnóstico, porque es que equivocarse aquí puede costar una vida. No, eso no es nada. Y resulta que es todo lo contrario. ¿Más preguntas? ¿Qué horas tenemos?